Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es María de Los Ángeles, soy directora comercial de BeWise. BeWise es una empresa de implementación, consultoría y capacitación OpenBIM. Bueno, el día de hoy les traemos un nuevo tutorial. En este caso le vamos a hablar sobre la plataforma web para creación de plan de ejecución BIM y seguimiento de información de obra, Plannerly. ¿Cierto? Nosotros en veces anteriores hemos estado hablando de cómo crear un plan de ejecución BIM, cómo usar plantillas que básicamente son realizadas para tu país, cómo crear plan de ejecución BIM en línea, y sobre la plantilla estuvimos viendo la plantilla que nosotros creamos para Plannerly, donde establecemos todo lo que exige el estándar BIM para proyectos públicos en cuanto a su plan de ejecución BIM. El día de hoy entonces vamos a ver el alcance, que es donde llega un poco después del plan de ejecución BIM, en donde todo el mundo ya empieza a ver cuáles son sus responsabilidades, empezamos a asignar y a entregar la información a Plannerly, básicamente. Es acá donde nosotros empezamos a darle la información que previamente le incluimos cuando le colocamos a qué estándar va a estar relacionado. Si recuerdan en el video anterior, nosotros colocamos que íbamos a estar en el nivel de información de Chile. ¿Ya? Entonces vamos a planearle un poco. Este fue eh, la misma presentación, el mismo template que estoy utilizando para la presentación anterior. Si se dan cuenta, recordamos que teníamos un equipo, que en este caso este es el propietario, podemos asignarle acá que su rol es propietario. Ahora le asignamos propietario y vamos a arquitecto, que estoy yo con el rol de que puedo hacer modificaciones, y está agregado también Sebastián Quirós como equipo de ingeniería. Entonces tenemos a varias personas que están ya trabajando en nuestro proyecto, y si nos vamos al abrir el proyecto nos damos cuenta que la norma que estamos utilizando es NDI Plan BIM Chile, que es lo que establecemos acá. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a ver 6 presentaciones hoy, 6 demostraciones de lo que son, acordar cuáles son el porqué de trabajar en los alcances, el porqué con la información, el alcance del proyecto claramente definido. Aprovechamos las plantillas que ya tienen instaladas Plannerly, definimos el cómo y el cuándo y el quién lo hace igualmente, le incluimos la información BIM que podemos nosotros extraer de las estándares o de la información básicamente estandarizada que podemos encontrar en Plannerly, y asignamos las responsabilidades. Entonces, el por qué, cuál es el propósito de este modelo, cuáles son las expectativas de este modelado, alineaciones BIM, plan de ejecución BIM, todo esto debe estar alineado a lo que nosotros estamos entonces haciendo. ¿Cómo acordamos nosotros el por qué? Definimos fases, etapas, entregas de proyecto y definimos usos y modelos BIM, ¿ya? Esto entonces lo podemos hacer directamente en Plannerly. Ya nos vamos acá y nos vamos a alcance. Y nos entrega esta interfaz, ¿ok? Aquí nos dice que si queremos utilizar una plantilla que ya está previamente utilizada en proyectos anteriores, o queremos crear una nueva plantilla. Básicamente podemos utilizar la plantilla que se encuentra acá, que son elementos de construcción, digamos, que están alineados y están gratuitos y previamente realizados, simplemente arrastrando como lo habíamos hecho antes en el plan de ejecución BIM. Entonces podemos ir agregando toda la información que nosotros estemos queriendo trabajar, podemos ocultar esta información y ya tenemos que empezar a establecer hitos. Los hitos para Plannerly son las entregas BIM que son para el estándar. Estas entregas nosotros igual las estamos definiendo en el plan de ejecución BIM, donde si se fijan, buscamos por acá cuáles son los modelos que nosotros vamos a utilizar, y las entregas del proyecto las entregamos por acá. Entonces está la fecha, cuál es el control del documento. Entonces, en el alcance esto tiene que estar básicamente alineado a lo que nosotros en el plan de ejecución BIM estamos mostrando. Y como hito, entonces, como les estaba comentando, se refiere a las entregas BIM. Nosotros igualmente agregamos en las entregas, si ustedes buscan plan BIM, local Plan BIM Chile, puede encontrar todos los hitos que establece el estándar BIM para proyectos públicos, donde se empieza desde un anteproyecto, podemos seguir agregando un nuevo hito, seguimos buscando Plan BIM acá, el diseño conceptual, seguimos agregando hitos, buscamos Plan BIM nuevamente,
diseño básico, etcétera, podemos empezarle a agregar cuál es la fecha de rango que va a tener, cuál es el rango de fecha que va a tener el diseño de anteproyecto. Va a empezar, por ejemplo, el día de hoy y va a terminar, no sé, el 30 de abril, ejemplo. Entonces, tiene establecido desde el 20 hasta finalizar el 30. Entonces podemos empezar a hacer este tipo de trabajo. Ya, nosotros ya tenemos establecido 8 días hábiles, digamos, porque recordemos que Plannerly también lo establecemos con los horarios de trabajo y los días de trabajo. Y cuando le damos guardar, empieza a hacer ya acá todo el movimiento. Entonces, nosotros, ¿cómo agregamos la información acá? Podemos agregar también plantillas que hemos estado utilizando en otros proyectos, como por ejemplo alguna plantilla que ya tenga establecida para mi empresa. Eh, y podemos empezar a agregar la información acá. ¿Cómo agregamos esta información? Recordemos que cada uno de estos elementos define varios niveles de información. El nivel de información de cimientos tiene muchos niveles de información adentro, ¿cierto? Entonces simplemente vamos añadiendo en cada uno de estos hitos los elementos que ya voy viendo, ya que voy yo asignando. Perfecto, entonces vámonos acá. Entonces definimos las fases, definimos las etapas, definimos las entregas y empezamos a definir los usos. Tenemos bibliotecas de elementos incorporadas, como la que estábamos viendo que es gratuita, con un simple arrastrar y soltar y colocar como por carpetas. Ya veamos cómo funciona esto. Esto que está acá es una subcarpeta, ¿cierto? Y yo puedo modificar a esta subcarpeta simplemente editando cuál es su nombre. Okay, empezamos a editar esta información, le podemos agregar un código que nosotros queramos y una descripción. ¿Ya? Entonces esto se empieza a documentar de esta forma. ¿Ya? Como está diciendo, cada uno de estos elementos puede tener dentro de ellos varios niveles de información. Y simplemente nosotros vamos agregando el nivel de información, si se dan cuenta, acá va bajando en esta flecha de más o menos. ¿Ok? Entonces en cada uno de estos vamos añadiendo la información que nosotros queremos. Tenemos clasificaciones globales, plantillas de la empresa, flexibilidad para el proyecto. Por ejemplo, nosotros también nos podríamos ir, en este caso, que estamos trabajando con las plantillas del estándar BIM para proyectos públicos, también nos podemos ir a una plantilla que fue creada que se llama Entregas EAIM Chile. Simplemente al seleccionarla empieza a cargarse todos los hitos, que son estas que están acá, están guardados en carpetas y que dentro de estas carpetas tienen diferentes subcarpetas por diferente modelo y nosotros le podemos asignar por diferentes responsables igual. Entonces simplemente iremos arrastrando cuáles son cada uno de estos hitos o de estas carpetas y guardamos acá. Entonces estamos utilizando carpetas que están relacionadas ya a un estándar. Hay varias plantillas de diferentes estándares internacionales que ya tienen definido cuáles son sus nomenclaturas y su forma de información. Entonces cuando expandimos esto vemos que tenemos diferentes carpetas dentro de la carpeta, digamos. Entonces tenemos una gran carpeta y una subcarpeta que dentro de ella me tiene diferentes modelos y que dentro de cada uno de estos modelos también hay algunos elementos que lo complementan. Nosotros podemos empezar a agregar la información acá, simplemente de esta forma, y podemos empezar a hacer una carpeta acá. Añadimos alguna carpeta, podemos añadir carpetas, grupos de elementos o hitos. Ya en este caso carguemos una carpeta, que esta carpeta se llame arquitectura, y que sea de diseño, y que tenga el código que yo quiero. ¿Okay? Entonces yo a esta carpeta le puedo ir arrastrando estos elementos, ¿ok? Y ya voy creando un orden, digamos. Voy creando un orden establecido por lo que eh, ya tengo yo fijado, digamos, por lo que debería ser en el plan de ejecución BIM. Entonces, al abrir esta arquitectura, podemos, como les dije, ir añadiendo información y si nosotros que necesitamos algún elemento que no está acá, igualmente podemos agregar elementos personalizados. Por ejemplo, me voy a ir a el modelo de arquitectura y voy a elegir para crear algún elemento, le doy acá, agregar elemento personalizado, voy a agregar una ventana, que debería estar agregada, pero busquémosla igualmente. Podemos agregar cuáles son las imágenes para su geometría, tanto para sus simbólicos, genéricos, elementos detallados, componentes, etcétera. Esto lo podemos nosotros agregar simplemente
trayendo esta imagen y cuando le damos cortando y eliminando todo, lo que va a hacer es tomar todo el fondo como transparente. Es una especie de realidad virtual o realidad aumentada que me está haciendo este tipo de modificación. Entonces ahí acabamos de crear un elemento, si nosotros nos vamos a la parte de abajo, nos lo agregamos acá adentro, entonces está acá agregada la ventana. Y simplemente añadiendo dónde debería ir esta ventana y cuáles son sus niveles de información que yo le voy a ir asignando, digamos. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver por acá? Tenemos plantillas de la empresa, tenemos flexibilidad en el proyecto. Si se dan cuenta, bueno, vamos a apagar esto un poco para acá. Yo tengo otra cuenta que está acá, que yo me voy a ir al alcance, también estoy trabajando en este proyecto. Si se da cuenta acá, yo en este workshop estoy como invitada, entonces yo puedo ir haciendo la modificación. Simplemente yo, como participante de este proyecto, quiero agregar algún elemento que yo tenga en la biblioteca donde se supone que es mi trabajo, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a entregas hasta la carpeta y podemos ir agregando, por ejemplo, a agregar el diseño básico. Entonces empieza a complementar esta información de modo que puedo ir entonces agregando todas las demás hitos que yo vaya viendo. Entonces agregué este hito, me voy a ir a la otra, nuevamente a la cuenta que estaba y se dan cuenta entonces tenemos la conectividad. Esta persona puede estar, en este caso fui yo que hice la, eh, la demostración, pero esta persona podría estar en otro lugar y sin embargo se puede conectar a nuestro modelo con los permisos que tiene asignados. ¿Okay? Entonces, ¿cómo definimos el cuándo y el cuánto? Tenemos expectativas desalineadas, tenemos suposiciones, falta de información, espacios como en las caídas. En este momento entonces vamos a añadir grupos de elementos que son necesarios, vamos a especificar los elementos necesarios, cuáles son los usos BIM para cada uno. Entonces, si nos regresamos a Plannerly, nosotros tenemos del lado izquierdo asignación rápida, y entonces nos podemos ir acá y empezar a asignarle los responsables. Ya yo tengo al arquitecto acá y yo le voy a añadir y le asigno, empiezo a asignarle los elementos que van a ser responsables para cada uno de ellos, ¿ok? En los diferentes hitos. Entonces, yo les voy a empezar a definir acá qué nivel de información estoy requiriendo ahora. Vamos a pedirle un NDI a todos y empiezas a asignarle información a cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, esto está acá, empieza a rellenar una carta de seguimiento o en calendario donde empezamos nosotros a asignarle las fechas de planificación, fechas de entrega para cada uno de estos elementos. Entonces especificamos cuáles son los usos del BIM, vamos a agregarle la información del BIM, la I del BIM, gestionamos los requisitos de información, definimos dónde se requiere la información, cuáles son los responsables de ellos, tenemos bases de datos de información que le podemos cargar, tenemos listas verificadas y automatizadas y notas y anexos, ¿cierto? Entonces no podemos nosotros regresar a lo que estábamos trabajando anteriormente y simplemente accediendo a la barra que está acá que dice información, en una I, básicamente empezamos entonces a agregar la información. Tenemos requisitos de información para el proyecto que podemos añadir desde una biblioteca o podemos crear nuevos. Si nosotros asignamos desde alguna biblioteca que estamos creando o que está realizada en otro proyecto o quizás la biblioteca que está acá definida por el estándar que nosotros estamos utilizando, se encuentran acá. Entonces yo acá podemos ver, en este caso lo busqué por IFC y empecemos a nosotros exigir la información. Por ejemplo, si es externo, por ejemplo, a qué grupo pertenece, si tiene resistencia al fuego, por ejemplo. Entonces yo tengo 3 elementos acá que yo quiero que esté dentro de la información de cada uno de estos elementos. Simplemente selecciono los elementos que quiero y empiezo a asignarle a cada uno de ellos y ya empiezan a tomar información cada uno. Y se les agrega la información detallada que está acá. ¿Ya? Esto es mediante una biblioteca de estándares.
Y tenemos entonces también la asignación de equipos, transferencias de alcances visuales, imprimir los contratos y eso lo podemos ver acá. Entonces ya una vez que tenemos esta información lista, ya hemos establecido los hitos, las fechas, nos podemos ir a seguimiento y se ve cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos y podemos también en calendario, por ejemplo, el arquitecto va a tener que hacer el diseño básico del edificio, el diseño básico del proyecto, y yo acá le puedo alargar el tiempo que yo entienda que lo puede hacer o lo puedo acortar. Y así le voy, al ingeniero le voy entregando la información que necesita y voy haciendo yo lo que es la planificación. ¿Ok? Entonces, toda esta información que yo he estado guardando, pre-creando acá en mi alcance, yo me puedo ir a documentos y puedo decirle que me imprima los alcances. Si esto quiero ver alcances de equipo, por ejemplo. Y al darle imprimir, ya empieza a exportarse. Y ahí lo tenemos listo entonces y vamos a verlo cómo nos empieza a quedar esto. Entonces tenemos tenemos un terreno en NDI1 que está en un anteproyecto, los demás elementos que digamos hemos creado y por acá abajo vamos a ver cuáles son los responsables de cada uno. El arquitecto necesita un NDI1. Esta plantilla que se encuentra acá es una plantilla estándar, nosotros la podemos modificar. Básicamente estos son los requisitos de información que yo les estoy solicitando por cada uno de los elementos que incluí, digamos. Entonces, están todo lo que básicamente está en el alcance exportado acá a un documento que podemos muy bien nosotros tener e incluir eh, como soporte para la aceptación de nuestro proyecto o de nuestro plan de ejecución BIM, avalar nuestro plan de ejecución BIM, digamos. Entonces, un poco para recopilar esta forma que les estaba mostrando esto, acordamos el por qué, para qué vamos a utilizar BIM en cada una de las cosas, bajo qué estándar, bajo qué horarios, bajo qué dirección, bajo qué nombre, quiénes son los participantes del proyecto. Podemos establecer eso, vemos el alcance del proyecto claramente definido con cada uno de sus elementos, podemos tomar algún elemento que tiene diferentes elementos, ahora la redundancia dentro, y le podemos asignar los niveles de información a cada uno de ellos, aprovechamos las plantillas que ya tenemos cargadas o están estandarizadas y publicadas básicamente en Plannerly, definimos el cómo y el cuándo, asignándole tiempos y asignándoles NDI a cada uno de ellos, le ingresamos la información trayendo estas bibliotecas de información, de requerimientos de información de afuera, y asignamos las responsabilidades con básicamente hacer su seguimiento. Entonces, esto es un poco lo que les traía para hoy. Esto va siendo la segunda parte de Plannerly, vamos a seguir haciendo estos videos. Entonces hemos visto, para recordarles anteriormente, hemos visto cómo crear un plan de ejecución BIM, cómo utilizar las plantillas de cada uno de los países, cómo crear un plan de ejecución BIM en línea y que esté en vivo y conectado con cada una de las personas. Y entonces acabamos de ver los alcances o los ámbitos visuales BIM para que todo el mundo lo pueda entender, ¿okay? Asignando las responsabilidades y asignando los elementos y la información a cada uno de ellos. Entonces, bueno, muchas gracias por vernos en esta nueva clase, en este nuevo tutorial. Bueno, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.